اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En estas clases de corrientes y escuelas teológicas habíamos dividido o clasificado las mismas. Habíamos hecho tres tipos de divisiones. Primero dijimos que se las podía dividir por el primer gran suceso que dividió a los musulmanes en dos grupos, que es un suceso del fallecimiento del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, donde un grupo sostuvo que el profeta había designado a su califa o sucesor e imam, califa inmediato después del profeta del Islam, y otros sostuvo que no existió tal designación y que el califa debía ser elegido por una shura o consulta. Otra de las formas que se podía dividir o clasificar a las corrientes islámicas era en base a la idea que planteó el primer grupo, que tuvo una división de carácter teológico, que planteó después, si bien el inicio de este grupo fue por una cuestión política, después plantearon cuestiones de carácter teológico que lo hicieron en el primer grupo, que se dividiera o que mostrara una opinión diferente a los demás abiertamente en el mundo islámico, como es el de los jareyitas, que tuvieron una postura extrema en el tema de la fe y la incredulidad del creyente. Después se podía también hacer una división o clasificación de los grupos en base a la postura que sostenían frente a la predestinación o libre albedrío, donde estaban los que aceptaban o sostenían una predestinación total o fatalismo, están los que sostuvieron que Dios delegó todas las acciones a los hombres y que gozaban de un libre albedrío absoluto, y está la postura de los imamitas, que en palabras del imam Ja'far Sadiq alayhi salam sostuvieron que no hay ni fatalismo ni libre albedrío absoluto, sino una posición intermedia. Habíamos comenzado viendo las divisiones según cómo se dividían los grupos o qué es lo que sostenían en cuanto al tema de la fe y la incredulidad. Y nos familiarizamos con el grupo de los Jawarij o Jareyitas y los Murji'a. Después vimos a grupos que se clasificaban según su postura respecto al fatalismo o el libre albedrío, y nos familiarizamos con al-Qadariyya y al-Jabriyya. Y después comenzamos a ver los grupos que ya se clasificaron o dividieron según su aceptación o no de que había un líder, imam y califa inmediato después del profeta, designado por Dios a través de su mensajero, siendo esta misma la definición o aspecto más importante de los grupos shias o el shiismo en general, que sostienen que el profeta designó al imam Ali alayhi salam como su califa, sucesor, ministro, visir, imam inmediato después de él, en muchas oportunidades a lo largo de su vida, desde los inicios del mensaje, siendo la más exponente de estas manifestaciones aquella en que lo hizo ante una multitud, ante una cantidad ingente de musulmanes al volver
de Hajjatul Wada, la peregrinación de despedida, en el suceso de Ghadir Hum. Entonces comenzamos a estudiar los diferentes grupos de la Shia. Comenzamos viendo al grupo de los imamitas, al grupo de los Shias duodecimanos, que al referirnos a este grupo en las cuestiones teológicas, los llamamos imamitas, así como cuando hablamos de cuestiones jurídicas los llamamos ja'faritas. Comenzamos viendo los imamitas, vimos primero las diferentes etapas de la Shia y cómo a través de estas diferentes etapas y por la forma en que se sucedieron los sucesos históricos y el contexto que les tocó vivir, tuvieron una evolución los Shias y en la misma también surgieron diferentes divisiones. Y así vimos primero el grupo de los imamitas, luego el de los zaiditas y finalmente de los ismaelitas. Si bien había otros grupos que al no ser grupos que permanecieron en el tiempo, como los Qisanía, los Fatahía o los Waqifía, no les dedicamos más que unos cuantos párrafos donde mencionamos su existencia. Y de esta manera hemos completado, por lo menos nos hemos familiarizado con los más importantes grupos de la Shia que existen hoy en día, que son los imamitas, los zaiditas y los imamitas. Y comenzaremos a ver las corrientes que tienen la postura contraria a estos grupos shias. Esto es, aquellos que sostienen que no hubo una designación explícita del profeta de quién iba a ser el califa inmediato después de él. Y de esta manera comenzamos a estudiar los grupos de Ahlus Sunnah, los grupos sunnitas. La palabra Ahlus Sunnah significa gente de la Sunnah. Y la Sunnah significa la tradición, la gente de la tradición, siendo la Sunnah los dichos, acciones y aprobaciones tácitas del profeta del Islam. Lo que dijo se toma como una tradición, los hechos, lo que él haya hecho también significa que por lo menos es lícito hacerlo. Y las aprobaciones tácitas significa todas aquellas acciones que fueron realizadas frente al profeta y que tenían un carácter que él como legislador, como portador del mensaje, debería haber emitido una opinión si es que hubiera sido esa acción una acción reprobable o algo que no estaba legislado en el Islam. Y al hacer un silencio, lo aprobaba tácitamente. De esta manera, según esta definición, que es la definición lingüística de Ahlus Sunnah o gente de la Sunnah, todos los musulmanes somos la gente de la Sunnah, porque todos alegamos o pretendemos seguir la tradición del profeta, seguir sus dichos, seguir sus acciones y seguir sus aprobaciones tácitas, así como aceptamos al Sagrado Corán. Y en este sentido, todos los musulmanes somos la gente de la Sunnah. Esta es la definición desde el punto de vista idiomático. Ahora, desde la terminología, ¿cómo se la usa en esta materia, que es definir o clasificar las diferentes corrientes y tendencias? Como terminología llamamos a la gente de la Sunnah a aquellos que sostienen que no hubo una estipulación de quién debía ser el califa o imán después del profeta. Y esto abarcaría a todos los grupos que no están incluidos dentro de la Shia. Con esta definición tan general, esto incluiría incluso a los jariyitas y a muchos otros grupos que sostienen que no hubo una designación. Ahora, en
Los autores de estos libros, los autores más célebres de los libros de corrientes y tendencias dentro del sunnismo, generalmente fueron personas ligadas a lo que era la facción mayoritaria sostenida por los diferentes gobiernos, por los diferentes califatos, los califatos omeyas o los califatos abbasidas, y por eso trataron de que la definición de Ahlus Sunnah sea de una manera tal que no queden incluidos grupos que les eran opuestos o contrarios en su época. De esta manera, por ejemplo, para excluir a los jariyitas, que únicamente aceptaban el califato de los dos primeros califas, de Abu Bakr y de Omar, no aceptando de ninguna manera el califato de Osman ni el califato de Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz, y para excluir también a otros grupos que desde lo teológico les eran adversos, como los mu'tazilitas, que tenían unas posturas teológicas muy contrapuestas, estaban a las antípodas de los ash'aritas, sobre todo de la gente del hadís, o los ash'aritas, que es la evolución de las ideas de la gente del hadís hacia algo mucho más presentable académicamente, o los maturidíes, donde aun cuando son muy similares a los ash'aritas, sostienen una mayor participación para las inferencias racionales dentro de la teología. Para realizar esto es que en sus definiciones agregaban elementos de manera tal que solo queden estos grupos y sean eliminados, y fueron eliminados los anteriores. Vemos entonces que con esta definición tan general de que los sunnis o Ahlus Sunnah son todos aquellos que sostienen de que no hubo una designación por parte del profeta y que el califa debía ser elegido por un shura o una consulta, esta definición de esta manera abarcaría a los jariyitas, a los mu'tazilitas y a muchos otros grupos. Si bien pudiera aceptarse que dentro de la definición estaría que de Ahlus Sunnah que una persona sostenga que no hubo una estipulación de un califa después del profeta y que fue elegido por consenso y que esa es la forma en que debía darse. Se agrega el hecho de que también la gente de la Sunnah son aquellos que aceptan a los 4 primeros califas en el orden en que se dieron, que es siendo el primer califa Abu Bakr, el segundo califa Omar, el tercer califa Osman y el cuarto califa Ali ibn Abi Talib, llamándoles a ellos al Khulafa ar-Rashidin, califas bien guiados, y esto se debe también a un hadith del profeta del Islam, en el cual dice al-Khilafa 30 sana, el califato es por 30 años y después vendrá una monarquía hereditaria, que es precisamente lo que sucedió después que llegó Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, al poder. Estableció eso como una monarquía hereditaria, dispuso a su hijo como califa y así se dieron las dinastías omeyas y posteriormente las dinastías abbasidas, otras dinastías que surgieron en el mundo islámico, como la de los fatimíes o los posteriores califas otomanos, que también en la forma de dinastía o monarquía gobernaron el mundo islámico. Basándose en este hadiz, se llama a los primeros 4 califas los califas bien guiados. Entonces la gente de la Sunna serían aquellos que dicen que no sostienen, no hubo una designación de parte del profeta de quién sería el califa después y que aceptan a los 4 califas que se sucedieron en el tiempo como primero, segundo y cuarto califa. Quienes aceptan esto son la gente de la Sunna. Después ahí se trata de hacer definiciones forzadas para excluir
a grupos como los mu'tazilitas. Los mu'tazilitas aceptan esto mismo. Es esta misma la creencia que tienen los mu'tazilitas. Solo que hay cuestiones teológicas, estaban a las antípodas, tenían opiniones totalmente contrapuestas a las corrientes que eran apoyadas por el califato, como Ahlul Hadith, los Ash'aritas, que es la corriente teológica mayoritaria en el mundo sunni hoy en día, o los Maturidíes. Pero vemos que son definiciones forzadas, porque finalmente los mu'tazilíes aceptan esta creencia respecto a la estipulación o no estipulación del califa, sostienen que no hubo una estipulación, aceptan a los 4 primeros califas y siguen a las 4 escuelas jurídicas del Islam sunni. Por lo tanto, dentro de la definición, ellos estarían dentro de Ahlus Sunnah. Estas definiciones forzadas han continuado hasta hoy en día. Es más, hay estudiosos que son proclives a la difusión salafita o versión salafita, a la moderna división salafita del Islam, que tratan de excluir incluso a los asharitas, y de esta manera estarían excluyendo prácticamente al gran grueso de los musulmanes de lo que son Ahlus Sunnah, lo cual sería una contradicción. Al gran grueso de los mismos Ahlus Sunnah de Ahlus Sunnah. Entonces vemos que estas definiciones forzadas se están dando hoy como se dieron en el pasado, pero si vamos a ver la forma en que estamos clasificando a los diferentes grupos, los mu'tazilitas quedarían incluidos dentro de aquellos que siguen a Ahlus Sunnah al no considerar que hubo una designación de profeta por parte del profeta del califa, y aceptan a los 4 primeros califas. Así que comenzaremos a ver el tema de los mu'tazilitas dentro de aquellos que forman esta corriente mayoritaria en el Islam. ¿Quiénes son los mu'tazilitas? La palabra mu'tazilita viene de i'tazala. I'tazala significa irse a un costado, hacerse a un lado, irse a un rincón, apartarse. En la historia del Islam hay 2 grupos a los que se ha llamado de esta manera, como mu'tazilitas. Encontraremos el nombre mu'tazili cuando se habla de cuestiones políticas de los primeros tiempos, de las primeras épocas del Islam. Por ejemplo, se llamaban mu'tazilitas o aquellos que se apartaron, y se denomina así a aquellos compañeros del profeta que fueron contemporáneos al Imam Ali cuando fue elegido, alayhi salam, cuando fue elegido califa, pero que no aceptaron su califato. No le dieron la bay'a, no le dieron el juramento de fidelidad, y Ali no les impuso. A diferencia de lo que sucedió cuando falleció el profeta, Ali no impuso absolutamente nada y dejó que estos compañeros simplemente no dieran su bay'a. El problema fue después cuando organizaron ya grupos, ejércitos para combatir al Imam Ali. Y se dice que estos compañeros i'tazalu an Ali, se apartaron de Ali y son llamados como los mu'tazila. En el libro de historia vamos a encontrar este término referido a esas personas. Pero en general, cuando se habla de mu'tazilitas, sin aclarar que se está tratando de temas políticos de las primeras épocas del Islam ni nada por el estilo, simplemente decimos el término, lo primero que se entiende es que se refiere a la corriente teológica de los mu'tazilitas, y esto es lo que vamos a explicar ahora en esta clase. Los mu'tazilitas son aquellos que su origen también se dio por adoptar una postura frente al tema, en el tema de la fe o la incredulidad del creyente. Era una época en la cual habían surgido los jareyitas,
que decían que cualquiera persona que cometa un pecado capital deja de ser un creyente, se convierte en un incrédulo y más es lícito matarle a esa persona. Y en oposición a ello surgieron los murji'a, que dijeron que así como a un incrédulo que hace un bien no se convierte en creyente por hacer una obra de bien, un creyente por hacer una obra mala no se va a convertir en incrédulo. Y aunque haga 2, 3, 4, 5, aunque esté lleno, cometa toda una serie de desobediencias y pecados, no dejará nunca de ser creyente y su fe permanecerá tan intacta como la del mensajero de Dios. Sallallahu alayhi wa alayhi. Vemos que estaban uno a las antípodas de los otros. Algunos decían que los pecados capitales hacían que una persona sea incrédula. El otro grupo eran los jareyitas y los murji'a dijeron que una persona, no importa la cantidad de pecados, sigue siendo creyente y en todo caso se difiere, se difiere o se aplaza o se delega su asunto a Dios en el día del juicio final. Y no tenemos derecho a estar juzgando a esa persona. En oposición a esto surgió un tercer grupo. ¿Cómo se dio esto? Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri fue uno de los compañeros, o sea, uno de los tabi'in. Los tabi'in también tienen una gran posición dentro de la historia del Islam. Son aquellos también que ayudaron a difundir, que transmitieron las enseñanzas del profeta, de los compañeros del profeta, y por supuesto hicieron su gran aporte, y por eso tienen su aporte para el desarrollo del Islam y de los musulmanes, y es por eso que tienen esa condición. Por supuesto que no alcanza la de ser un compañero del profeta, pero es una condición bastante venerable. Al-Hasan al-Basri era uno de los tabi'in, y era famoso por ser un sabio en el Islam. Un sabio que tenía muchos seguidores. Cierta vez estaban en la mezquita, en la mezquita donde estaba Al-Hasan al-Basri enseñando, y le preguntaron cuál era su postura respecto al tema de la incredulidad y de la fe. Estaban los jariyitas que decían lo que decían: cualquiera que comete un pecado, un gran pecado, es un incrédulo. Y estaban los murji'a, que decían que aunque una persona tenga todos los pecados y sea tan corrupto como uno se puede imaginar, aún así sigue conservando su fe. Y Hasan al-Basri se sumió en el silencio, sin responder. Algunos dicen no sabía la respuesta, o no había tomado una postura respecto a la misma. Y otros dicen realmente tenía aprehensión de dar una respuesta, porque los jareyitas eran como estos grupos terroristas salvajes de Daesh, ISIS, que existen hoy en día, que consideran incrédulo a otro por cualquier cosa y ya se considera lícito matarlo. Por lo tanto, estos terroristas diseminados en la sociedad, si él llegaba a dar una postura o llegaba a avalar la postura de los murji'a, de que una persona no se convierta en incrédulo, a lo mejor corría el riesgo de que sea catalogado de incrédulo por los jareyitas y su vida esté expuesta. Por otro lado, si avalaba la postura de los jareyitas, existía el miedo de que los califas omeyas, que son los que promovían la creencia en el irja, puesto que ellos mismos, con todos sus actos de corrupción que eran evidentes para toda la gente, era promoviendo estas ideas que podían tratar de mantener su categoría de creyente dentro de la sociedad islámica, puesto que ellos decían, bueno, es verdad, cometemos muchos pecados, somos muy corruptos, pero eso no hace mella en nuestra fe, somos creyentes, por lo tanto estamos acreditados y dignos de ser califas y gobernantes de los musulmanes. Y eran también un grupo de tiranos, una monarquía tirana, por lo tanto si llegaba a avalar a la postura de los jareyitas, también se veía expuesto al peligro. Estaba entre la espada y la pared. Algunos dicen que tenía una postura tomada, pero tenía esa aprensión. Como sea que fuera, él hizo un silencio bastante importante en cuanto a su duración. Entonces se levantó uno de sus alumnos, llamado Wasil ibn Ata.
Wasil ibn Ata se levantó en medio de la multitud y dijo, el creyente que comete un pecado, dice, el musulmán que comete un pecado no es un creyente íntegro, ni tampoco es un kafir, tampoco es un incrédulo. Bal manzila beina al manzilatayn, sino que tiene una posición intermedia, que sería la del musulmán corrupto, musulmán que pecador, pero seguiría siendo musulmán. Entonces, algunas personas querían que siga hablando y que siga explicando Wasil ibn Ata, qué es esta postura que le estaba diciendo. Y se fue a un costado de la mezquita era grande, estaban en una zona de la mezquita Hasan al-Basri con sus alumnos, y Wasil ibn Ata se fue a un costado, se fue a un rincón. Entonces dijo una frase, sabio islámico Hasan al-Basri dijo, Wasil i'tazala minna, Wasil se separó de nosotros. Y a partir de ahí a este grupo se le dicen los mu'tazilitas, aquellos que se apartaron, aquellos que se fueron al rincón, aquellos que se apartaron de Hasan al-Basri, o aquellos que simplemente se fueron aparte respecto tuvieron una postura aparte de las dos posturas que se discutían en la sociedad. Como sea, su nombre le quedó el nombre de este grupo, los mu'tazilitas. Wasil ibn Ata, nacido en el año 80 y fallecido en el año 131 de la égira lunar, fue el primer mu'tazilita, el que sembró las bases de los mu'tazilitas, si bien simplemente él tiró algunas ideas y los principios de los mu'tazilitas, como ya los veremos ahora, se fueron desarrollando, se fueron dando a través de discusiones teológicas con otros grupos hasta que se establecieron y pasaron a ser célebres como las posturas de los mu'tazilitas respecto a los principios del Islam o respecto a las ramas del Islam. Entonces, lo que planteó Wasil ibn Ata de manzila beina al manzilatayn, esa posición intermedia de la persona que comete pecado, es una de las creencias de los mu'tazilitas. Otra de las creencias que después, con el paso del tiempo y con las discusiones teológicas tuvieron lugar, fue el hecho de negar los atributos en Dios, que Dios no tiene atributos, porque si eso fuera así, significa que existe una esencia divina, y que además de la esencia divina hay un atributo de Dios que sería tan eterno como Él. Y si hay varios atributos, tendríamos varias entidades eternas igual que Dios, lo cual sería una idolatría. Eterno solo hay uno, es Dios, por lo tanto negamos los atributos de Dios. Esto fue una postura para dar una respuesta a algunas de las ideas de Ahlul Hadith, ya veremos quiénes son, que le atribuían a Dios atributos incluso propios de un ser humano. Es más, existe una corriente extremista de Ahlul Hadith, se llaman los Hashwiya, que incluso eran antropomorfistas, le daban incluso forma humana a Dios, que tiene la forma, astaghfirullah, Dios me perdone, que tiene la forma de un muchacho de unos 16 años, y lampiño, no tiene barba. Es más, hasta citan un hadith en el cual Dios habría dicho, eximidme de la barba y del sexo y decid de mí lo que quieras, o sea que tendría cualquier otro atributo de un ser humano. Y es precisamente de estas ideas que derivaron después las ideas de Ibn Taymiyyah y las posteriores ideas de Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab, y esas son las ideas que hoy rigen el wahhabismo hoy en día, esta secta tan literalista que ha tomado la cáscara o forma y apariencia externa del Islam y se ha olvidado de la pulpa, se ha olvidado del sentido que tiene la religión, que es el de la trascendencia del ser humano, mejorar como persona, y se han quedado con la paz eterna, y precisamente son estas las ideas
que alimentan a los grupos extremistas hoy en día. Vemos entonces cómo estos grupos extremistas siguen a una ideología de Muhammad ibn Abdul Wahhab que surgió hace apenas unos cientos de años. Volviendo al tema de los mu'tazilitas, entonces, para dar una respuesta a estos atributos que atribuían, valga la redundancia, a Dios, los Ahlul Hadith y otros grupos, atribuyendo atributos a Dios, ellos negaron todos esos atributos, porque si Dios tuviera atributos, habría otros eternos como Él. Esto después fue evolucionando dentro de los mu'tazilitas, en el cual dijeron, no, lo que no existe para Dios son atributos agregados a su esencia, pero hay atributos que sí son propios de su esencia, por sin los cuales Dios no estaría. Es como Dios está vivo, Dios tiene voluntad o no tiene voluntad. Por supuesto que la tiene. Entonces son atributos de la esencia, la sabiduría, la voluntad, la vida. Son 8 atributos que son atributos que todas las corrientes del Islam reconocen como atributos de la esencia, entre aquellos que aceptan estas divisiones de atributos de la esencia y atributos de los actos. Evolucionaron los mu'tazilitas desde negar que Dios tenga atributos a decir lo que no tiene son atributos agregados a su esencia. No importa. Entonces, entre las creencias de los mu'tazilitas está la postura intermedia, man la bain al-manzilatayn. Segundo, nafius sifat, negar los atributos para Dios. 3, la voluntad del ser humano. Decían que el ser humano tiene una voluntad absoluta, que no está condicionado, nadie lo está obligando a las decisiones que toma, no existe un fatalismo, y es el ser humano el que con su libre albedrío es el único que forja su destino. Y hay otras creencias más que están dentro de los mu'tazilitas, que son creencias que les eran propias, eran particulares y que los distinguían de los demás. Los mu'tazilitas aceptaron 5 principios o plantearon 5 principios para el Islam. Bien, recordemos que cuando hablamos de los imamitas dijimos que de los 3 principios generales para todos los musulmanes, que era la creencia en el tawhid, la unicidad de Dios o el monoteísmo, la creencia en la profecía y la creencia en el más allá, los imamitas decían que además era como un principio aceptar la justicia divina a causa de los temas que se ramifican. Decíamos que era también un principio el imamato, porque era la continuación de la profecía sin ser un profeta, porque era la función de guiar a la comunidad. Y de esta manera los imamitas tienen 5 principios que son el tawhid, el monoteísmo, la justicia divina, la profecía, el imamato y la creencia en el más allá. Los mu'tazilitas también tienen 5 principios. Entre los 5 principios de los mu'tazilitas está la creencia en Dios, en el tawhid, en el adl, o sea, en la justicia divina. Y los otros 3 principios son, primero, el manzila bain al-manzilatayn, la posición intermedia, que al fin y al cabo es la postura con la cual surgió el grupo de los mu'tazilitas. Después está el tema de al-wa'du wal-wa'id, o sea, la promesa de recompensa y la promesa de castigo. Dicen, Dios, por el hecho de ser justo, tiene que cumplir con su promesa, si no sería un tirano. Prometer algo y después no cumplirlo. Si nos promete el paraíso, por ejemplo, si realizamos tal o tal acto, y después que realizamos tal y tal acto, nos tiene que dar el paraíso, porque de otra manera él sería un tirano y es imposible la tiranía en Dios. Y también sostiene lo contrario, que si nos ha prometido un castigo, o si nos ha combinado con un castigo, si realizamos tal acto en particular y lo hacemos, también, como derivación de su justicia, debe aplicar ese castigo. Eso es al-wa'du wal-wa'id. Y por último está el amr al-ma'ruf wal nahy al-munkar, ordenar el bien y prohibir el mal. Y es por eso que los mu'tazilitas fueron también grupos que tuvieron actos, podemos decir, de sublevación, de rebelación, por el hecho de no aceptar los actos de tiranía de los califas omeyas o de algunos abbasidas, o de todos los abbasidas, solamente que en un tiempo estuvieron del lado de los abbasidas
Ese ya es otro tema. Vemos entonces que los mu'tazilitas tuvieron estas creencias, estas creencias que los definían, que los distinguían de los demás, de las cuales tomaron a 5 como sus propios principios. Cuando surgieron los mu'tazilitas, se dispusieron en contra del califato gobernante. Al no aceptar la creencia de los murji'a, que una persona, no importa los pecados que tenga, sigue siendo un creyente consumado, dijeron, no, es un musulmán corrupto. Y como corrupto pierde algunas prerrogativas, como por ejemplo el tener la idoneidad para ser un gobernante. El gobernante de todos los musulmanes. El gobernante de todos los musulmanes es el que debe establecer la justicia, el que debe juzgar en base al Corán. Si es un corrupto, ¿qué justicia y qué forma de juzgar será que va a tener? De esta manera fueron combatidos por los califas, sobre todo los califas tiranos. Tuvieron entonces siempre la antipatía del aparato gobernante, que adoptaba como doctrina oficial de la corte aquellas tendencias que les favorecían de alguna manera, así como favorecieron a la tendencia de los murji'a. Los primeros califas omeyas, por el hecho de considerarlos a ellos mismos creyentes a pesar de toda la corrupción que cometían, también avalaron los califas omeyas aquellas tendencias que avalaban la predestinación o el fatalismo, porque ellos lo que querían hacer era transmitir a la comunidad que no deben quejarse por tener califas tiranos. Eso es lo que Dios ha predestinado, eso es lo que Dios ha decidido para ustedes, y si no están de acuerdo con eso, significa que no están de acuerdo con la decisión de Dios. Una forma de engañar a las mentes ingenuas y simples. Por lo tanto, promovieron aquellas tendencias que aceptaban el fatalismo. Es por eso que ayudaron y promovieron también la tendencia de Ahlul Hadith, ya que aceptaba el fatalismo, y posteriormente a los ash'aritas, que son la corriente mayoritaria teológica hoy en el día en el mundo sunni, precisamente porque fue avalada a lo largo del tiempo, fue promocionada y avalada, considerada oficial por los distintos gobiernos y gobernantes, estando los mu'tazilitas siempre enfrentados al aparato gobernante, a excepción de en la época del periodo de los califas abbasidas, en la época del califa al-Ma'mún. El califa al-Ma'mún fue partidario de los mu'tazilitas, les dio el poder y bueno, y es así cuando estos mu'tazilitas que siempre se sublevaron levantando la consigna de la justicia, lamentablemente ellos mismos, al estar en el poder, realizaron acciones propias de los tiranos, se convirtieron en soberbios, se vieron con el poder por primera vez y se puede decir que hasta masacraron a aquellos que les habían combatido y perseguido anteriormente. Una de las cuestiones más trascendentes era que los mu'tazilitas creían que el Corán, el Sagrado Corán, fue creado, mientras que sus opositores de los Ahlul Hadith y después los ash'aritas consideraban que la palabra de Dios es un atributo de Dios y como atributo de Dios es un atributo eterno, por lo tanto el Corán, que son palabras de Dios, también es eterno, puesto que son palabras de Dios. Y como habíamos dicho, los mu'tazilitas primeramente negaron los atributos para Dios y después simplemente negaron los atributos que no tienen que ver con la esencia divina. ¿Cuáles son los atributos que no tienen que ver con la esencia divina o lo que están únicamente ligados a la esencia divina? Son aquellos que no podemos considerar la esencia como existente si es que esos atributos no están. Como por ejemplo la vida. Dios está vivo, no con una vida biológica, pero tiene una vida en el sentido de una conciencia. Dios tiene voluntad, no está obligado en lo que hace. Dios tiene poder. Todo esto son atributos. Pero por ejemplo, el Dios creador, Khaliq,
consideramos su condición de creador cuando tenemos en cuenta a algo más que la esencia divina, cuando tenemos en cuenta la creación. Es a partir de ahí que surge vemos en Dios el atributo de creador. Tenemos que considerar algo más que Dios, consideramos a la creación. Vemos ahí la diferencia entre un atributo de la esencia y un atributo de los actos. Posteriormente los mu'tazilitas únicamente consideraron como eterno en Dios los atributos que tienen que ver con la esencia. Al ser el Corán algo que debía ser escuchado, palabra que ser escuchado por otros, leído por otros, practicado por otros, asumido como ideas por otros, entonces no formaba parte de los atributos de la esencia, por lo tanto negaron que el Corán fuera eterno, sino que el Corán tiene una creación en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el rol que le dieron al intelecto. Los mu'tazilitas le dieron un rol al intelecto, un rol total, en el cual fueron más allá del hecho de extrapolar o el hecho de inferir los diferentes principios teológicos, llevando incluso las inferencias racionales al dictamen, a los dictámenes de jurisprudencia, disponiendo que cualquier cosa obligatoria o prohibida era obligatoria o prohibida por cuestiones racionales que los seres humanos podíamos llegar a comprender. Incluso detalles relacionados al más allá también debían ser acordes al intelecto humano. Vemos que ahí ellos dieron un papel exagerado al intelecto, porque si bien el intelecto es algo fundamental para sembrar las bases de un edificio de creencia que no tenga contradicción, hay cuestiones en las cuales necesitamos ya de la orientación, en este caso de la revelación o orientación divina, como por ejemplo detalles relacionados al más allá, o cuestiones relacionadas a la jurisprudencia, ya en cuestiones minuciosas, donde tal vez el intelecto, que más que nada comprende las generalidades, no sabrá ver todos los aspectos a futuro, a pasado, geográficos, socioeconómicos, socioambientales, que a lo mejor intervienen en la elaboración de un juicio, y tampoco se puede pensar que una persona, por el solo hecho de pensarlos y razonarlos, les va a tener como una revelación de todos los factores que influyen. En todo caso, lo que puede ver es razonar cuando algo es contradictorio, cuando algo, por ejemplo, es inhumano, cuando algo, bueno, no estamos hablando ahora de clase de jurisprudencia. Lo que sí que vamos a decir es que le dieron un rol al intelecto exagerado, en el sentido de que ya consideraban que todo estaba sujeto al intelecto. Hay cosas que incluso están sujetas por emociones. Vemos entonces que el método teológico de los mu'tazilitas era, podríamos decir, prácticamente o estrictamente racional. Bueno, hay muchas cosas más para decir de los mu'tazilitas, pero van a ir surgiendo muchas cuestiones cuando comparemos sus ideas y las contrastemos con las de otros grupos que ya fueron sus contemporáneos o que surgieron posteriormente y con los cuales no estaban de acuerdo. Por lo tanto, al tratar esas ideas de esos otros grupos, surgirán esas ideas de los mu'tazilitas que a lo mejor en esta sesión no hayamos mencionado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.